Buen día, muchachos. Anteriormente ya se le enviaron ya a ustedes, a cada uno de ustedes por el grupo y por Facebook, lo que lo ven por Facebook, estos ejercicios ya terminados. Lo que vamos a ver ahora es cómo lo realizamos, qué fue lo que hicimos o la explicación rápida de cómo se realizó este ejercicio. Sin embargo, para realizar este ejercicio, pues ya ustedes debieron haber investigado, suponiendo que ya lo investigaron y que ya lo tienen en su cuaderno, espero que sí, porque eso vale nota. Ustedes ya deben tener todo esto en su cuaderno copiado. Simplemente el video que estamos haciendo ahora es para explicar cómo se realizó. Este es el primer ejercicio de los que se le envió. El primer ejercicio dice que dadas las coordenadas A, menos 5,2 y B, 2,4, hallar el vector AB, las componentes y el módulo. Según lo que usted ya investigó, usted ya debe saber o debe tener una definición de lo que es un vector, de lo que son las componentes, de lo que son el módulo, de lo que son los elementos de un vector y de lo que es vectores ortogonales y vector unitario. Aclarando de una manera rápida, un vector es un segmento dirigido de recta que tiene como elementos módulo, sentido, dirección y origen. En otras palabras, un vector es una flecha que tiene un punto de inicio, que siempre es la primera letra, y un punto de final, que siempre es la segunda letra. Entonces, cada vez que se habla de un vector, piénsenlo de una vez así, de esa manera. Cada vez que se habla de un vector, se está hablando de una flecha que tiene un punto de origen o una coordenada de origen y una coordenada de extremo o de final. En este caso, el vector es AB, por lo cual, en este caso, el vector inicia en la coordenada de A y termina en la coordenada de B. Y ya sabemos que lo que es el módulo es el tamaño del vector, lo que es los otros elementos que son sentido es hacia donde va el vector, y dirección es la posición en la que está el vector, si es inclinada, vertical, horizontal, esa es la dirección. El origen pues es donde inicia el vector, que siempre es en la primera letra o en la primera coordenada. En este caso, el primer ejercicio dice, dadas las coordenadas A y B, con estos valores, hallar el vector AB. Esta flecha significa vector AB. Entonces, lo que le mandan hallar es el vector AB, luego sus componentes y luego su módulo. Todo eso ya se le envió en una foto. Lo que vamos a explicarlo cómo se hizo. En lo primero es, como nos están mandando hallar el vector, lo primero que debemos hacer es conseguir las coordenadas del vector y luego trazar el vector en el plano cartesiano. Como estas son las dos coordenadas, la de origen y la de extremo del vector, entonces ya sabemos que el vector inicia en A y termina en B, por lo cual las coordenadas de A, que siempre van a ser, que en este caso son estas dos, siempre en las coordenadas hay un valor de X y un valor de Y. Pero como estas son las coordenadas del primer punto, entonces a esta X yo le voy a poner X1 y a esta Y yo le voy a poner Y1, indicando que estas son las primeras coordenadas, es decir, las coordenadas desde donde sale el vector. Y como estas que están acá son las segundas coordenadas, entonces a estos valores de X y de Y, como son las de la segunda coordenada, yo le voy a poner X2 y Y2. A partir de allí, entonces, empezamos a conseguir estas coordenadas en el plano cartesiano. Como ya podemos ver aquí, y ustedes ya están familiarizados con un plano cartesiano, lo que tengo que conseguir cada uno de estos pares ordenados. El primero es menos 5 de X con 2 de Y. Buscamos entonces menos 5 de X, que acá lo tenemos, y lo unimos con el 2 de Y. Deberían estarse uniendo en este punto. Por lo cual, entonces, lo que hacemos es trazar las líneas que los unen. En este caso, menos 5 de X con el 2 de Y. Y estaría uniéndose acá, que este es el punto al cual llamaremos A. Que eso ya lo tienen copiado ustedes en
las fotos que se les enviaron anteriormente. Y lo mismo hacemos con el punto B. El punto B dice que es 2 de X con 4 de Y. Buscamos el 2 de X y lo unimos con el 4 de Y. Y eso se estarían uniendo más o menos en este punto. Entonces trazamos las rectas auxiliares que unen el 2 de X con el 4 de Y. Y aquí en este punto estaría el punto B. Ya teniendo esos dos puntos, entonces trazamos una recta que une la coordenada de A con la coordenada de B. Es decir, trazamos una recta que vaya desde A hasta B. Y eso lo hacemos con cualquier regla o cualquier instrumento que tengan por allí. Usted traza esa recta. Ya habiendo unido los dos puntos, el punto A con el punto B, lo único que falta determinar es la forma de la flecha. Recordemos que un vector es una flecha. En este caso, nada más está la recta. Lo que debemos es determinar en dónde va la punta de la flecha. Entonces, en este caso, la flecha iniciaba en A y terminaba en B. Por lo cual, la punta de la flecha debe terminar en el punto B. Por lo cual, en este caso, cuando ya hemos trazado la recta del vector, lo que nos falta es colocar la punta de la flecha. Y como aquí decía que la punta de la flecha estaba en B, entonces la punta de la flecha en este caso va a estar aquí en el punto B. Entonces, acá colocamos la punta de la flecha. Allí ya tenemos determinado el vector como tal. Es un vector que inicia en A y termina en B, con estas coordenadas de A y de B. Ya sabiendo eso, entonces vamos con el paso 2. El paso 2, que ya usted lo tiene escrito en su foto y en su cuaderno, porque eso debe plasmarlo en el cuaderno. El paso 2 es hallar las componentes. Para hallar las componentes se necesita la fórmula de componentes, que esa también la tienen escritas ustedes en su cuaderno o en la hoja o en la foto que se les mandó. La fórmula de componentes es la siguiente. Como nosotros estamos trabajando con el vector AB, yo voy a iniciar aquí con el vector AB y copio las componentes acá. Las componentes siempre empiezan con corchete. Y la fórmula es la siguiente: x2 menos x1, coma, y2 menos y1, y termina el corchete. Esa es la fórmula. Ya ustedes la tienen copiada en sus cuadernos, ya ustedes la tienen en la foto, así que pues de ahí es que nosotros partimos para poder conseguir las componentes del vector. Se le llaman las componentes porque son coordenadas. Entonces, ya teniendo la fórmula de componentes, empezamos a sustituir valores. Recordemos que aquí tenemos x2, x1, y2 y y1, que son estos mismos valores que tenemos acá, que ya los habíamos identificado: x2, x1, y2 y y1. Simplemente los sustituimos en esta fórmula y nos dará los resultados de las componentes. Entonces, ya sabiendo eso, lo que debo hacer es empezar a sustituir. Recuerden que las sustituciones se hacen entre paréntesis. Aquí debe ir el valor de x2, este es el menos de la fórmula, aquí debe ir el valor de x1, luego coloco la coma, aquí debe ir el valor de y2, el menos de la fórmula, y aquí debe ir el valor de y1. Y termino cerrando el corchete. Entonces, aquí empezamos a sustituir cada uno de los valores que teníamos en la fórmula por los que ya tenemos en las coordenadas. El valor de x2, como vemos acá en las coordenadas, x2 vale 2, por lo cual colocamos el 2 acá. Y x1, según lo que vimos, vale menos 5, por lo cual aquí colocamos el menos 5 dentro del paréntesis. Lo mismo vamos a hacer con la sustitución de y2 y y1. y2 vale 4, coloco el 4 aquí, y y1 vale 2, por lo cual aquí donde va y1 yo coloco el 2. A partir de ahí lo que tengo que hacer es
terminar de calcularlo. Ya sabemos que todos estos paréntesis deben ser eliminados, y para eliminar los paréntesis simplemente tengo que multiplicar signo de afuera por el de adentro, signo de afuera por el de adentro, signo de afuera por el de adentro y signo de afuera por el de adentro. Y así se eliminan todos los paréntesis. En este caso, yo voy a multiplicar en los primeros paréntesis más por más, da más, por lo cual el 2 me queda positivo. Luego vamos con el siguiente paréntesis, menos por menos me da más, por lo cual para eliminar el segundo paréntesis me quedaría positivo el 5. Luego coloco la coma y vamos con los siguientes dos paréntesis, más por más da más, por lo cual el 4 quedaría positivo, y menos por más da menos, por lo cual el último 2 quedaría negativo. Ya sabiendo eso, lo que tengo es que terminar de resolver eso y me van a dar otras dos coordenadas. En este caso, componente del vector AB, coloco el corchete y resuelvo esto. 2 y 5 me da 7, y 4 menos 2 me da 2. Y aquí tendríamos las componentes. Las componentes simplemente representan la traslación del vector. Es el movimiento que va a tener el vector desde donde está en esta gráfica. Desde donde está, imagínense que nosotros llevamos este vector desde donde se encuentra hasta el punto de origen. Simplemente lo estoy trasladando en esa misma posición desde aquí, desde donde está hasta el punto de origen. Cuando yo lo traslado, me doy cuenta que el punto de origen va a ser el del centro del plano cartesiano, y el punto extremo, que debería estar como por acá, es el punto 7,2. Por esa razón es que se dice que las componentes representan la traslación del vector, porque simplemente mover el vector desde donde está hasta el centro del plano cartesiano. Ya ahí tenemos lo que fue el paso 2, que son las componentes. Usando esta fórmula nos da como resultado que las componentes son 7,2. Luego de eso viene el paso 3, que ya ustedes lo tienen escrito allí. El paso 3 es simplemente hallar el módulo. Recordemos entonces, o tomemos en cuenta y sepamos que para poder hallar el módulo es necesario haber hallado primero las componentes, porque la fórmula de módulo, y eso lo tienen escrito ustedes en la foto que se les envié, que yo les envié, la fórmula de módulo trabaja con los resultados de las componentes. Si usted no ha hallado las componentes, va a ser muy difícil que halle el módulo. Entonces, ya teniendo las componentes es que podemos hallar el módulo. Yo voy a escribir las componentes por acá. Y las componentes en este caso serían componentes de AB es igual a 7,2, que ya las hemos hallado acá. Sabemos que este es el valor de X y este es el valor de Y en las componentes. A partir de ahí entonces usamos la fórmula para hallar el módulo. La fórmula para hallar el módulo es la siguiente. Siempre va a ser esta para hallar el módulo. Se escribe de esta manera. Como estamos trabajando con el vector AB, entonces escribimos AB o vector AB. Y ese vector AB lo vamos a encerrar en dos barras. Estas dos barras significan valor absoluto. Entonces, valor absoluto de AB o módulo de AB es igual a raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado. Esa es la fórmula para hallar el módulo, que ustedes la tienen escrita también en la foto que se le envié. En este caso ya tenemos la fórmula para hallar el módulo. Como pueden ver, en la fórmula del módulo hay un valor de X y un valor de Y. Este valor de X y este valor de Y son los de las componentes que las hemos hallado acá. Por esa razón es que es necesario primero haber hallado las componentes para poder hallar el módulo. Entonces, ya sabiendo eso, empezamos a sustituir en la fórmula de módulo. Módulo de AB, módulo del vector AB es igual a raíz cuadrada, y como dijimos anteriormente, las sustituciones se hacen entre paréntesis. ¿Por qué se hacen entre paréntesis? Pues para evitar cualquier inconveniente con los signos. Entonces, ya sabiendo esto,
empezamos a sustituir. El valor de x de las componentes, que lo vemos acá y acá, el valor de x de las componentes es 7. Por lo cual en donde está la x yo voy a colocar el 7, que es el de las componentes, que es la x de las componentes. Y en el caso de la y es la y de las componentes, por lo cual en este caso la y vale 2. Ya sabiendo eso, entonces simplemente lo que hago es resolver. Módulo de AB es igual a raíz cuadrada de 7 a la 2 es 7 por 7. Es 7 repitiéndose dos veces. Entonces 7 a la 2 es 7 por 7 y 7 por 7 es 49. Luego colocamos el más y resolvemos esto que está acá. 2 a la 2 es 2 repitiéndose dos veces. Por lo cual me daría 2 por 2. Y 2 por 2 es 4. Por último, tendríamos que resolver lo que está dentro de la raíz. Entonces acá escribimos módulo del vector AB es igual a raíz cuadrada y resuelvo esto que está acá. 49 más 4 me da 53. Obviamente en este caso lo único que nos faltaría es resolver la raíz cuadrada de 53, pero como 53 no tiene raíz cuadrada exacta, es decir, una raíz cuadrada que dé un número entero exacto, sin decimales, como eso no va a pasar con este valor de raíz de 53, entonces si va a dar decimales, lo dejamos como raíz. La única forma de cambiarlo es que no nos dé decimales, que nos dé un número entero. Entonces, en este caso, como esto va a dar decimales, lo dejamos tal cual como está. Por lo cual, ya aquí estaría prácticamente hallado el módulo del vector AB. Lo único que le falta al módulo es colocarle al final una U. Porque recuerden que el módulo es una distancia, es un tamaño, y el tamaño debe tener una unidad de medida. Es decir, esto debe medir algo. Esta línea o esta recta debe medir algo, pero como nosotros no estamos especificando aquí si es en centímetros, o si es en milímetros, o si es en metros, o si es en kilómetros, no estamos definiendo la unidad de medida de esa recta, entonces yo simplemente pongo la genérica. La genérica en este caso es la U, que significa unidades. ¿Qué quiere decir esto? Que al final del módulo lo que yo estoy diciendo es que el módulo de AB mide raíz cuadrada de 53 unidades. Y allí entonces tendríamos lo que es el módulo, pues lo que es el vector, lo que son las componentes y lo que es el módulo del vector, en este caso del vector AB. Aquí estaría entonces terminado el primer ejercicio, que ya ustedes lo tienen en la foto que se les envió. Y aquí tienen la explicación de cómo se realizó.